Decirle más sobre Comitancillo, que es una comunidad que directamente está conectada con Estados Unidos. Vamos a hacer la radiografía con la ayuda de un experto. Manuel Orozco es director del Centro para la Migración y Estabilización Económica de The Creative Associates. Él conoce bien los entretelones detrás de la migración en esa región. Manuel, gracias por ayudarnos a dibujar el cuadro completo. Hablar de Comitancillo es hablar de qué en este fenómeno migratorio. Bueno, es hablar predominantemente de dos cosas. Una es que esta es una comunidad transnacional. Toda la zona alrededor del departamento de San Marcos, de la capital, San Marcos, entre otros lugares, es una zona predominantemente cerca a la frontera con México y está muy conectada con al menos 3 ciudades de Estados Unidos. Algunas en la Florida, otras en Chicago y otras en New York y New Jersey. Y pues 40% de los ciudadanos de la zona tienen algún familiar viviendo en Estados Unidos. Entonces hay un contacto extremadamente fuerte. Y en segundo lugar, pues es una comunidad que refleja las complejidades de la situación por la que está pasando toda la región, incluyendo México, complejidades de un ecosistema del crimen organizado que se apalanca de una cultura de la violencia que ha imperado en estos países. ¿Cuánto estas familias dependen de lo que son las remesas? Bueno, prácticamente el promedio de dependencia en las remesas del ingreso total oscila a más del 65%, es decir, casi 3 de 4 dólares viene de remesas en una población relativamente pobre, tienen ingresos bastante bajos, son hogares bastante grandes. Tu colega ilustró prácticamente ese tipo de hogar. Son 5 personas en promedio, tal vez 6 en algunos casos, que viven de menos de $500 al mes. De esos, $300 más o menos viene de remesa. Así que viven de agricultura y una economía informal bastante precaria. Ese es el contexto de este tipo de comunidad. Y hablabas del riesgo de violencia o la costumbre, ¿qué tan acostumbrados están a la violencia los habitantes de este tipo de comunidades? Mira, esta es una comunidad predominantemente maya, indígena, en donde el problema de la privación de derechos civiles, ciudadanos, de recursos económicos ha sido bastante profunda, históricamente persistente en esos lugares. Y eso, pues, de alguna manera ha creado una especie de piel curtida de cómo lidiar con la vida cotidiana y de alguna manera les ha afectado en su forma de decidir al momento de emigrar. Esa cultura de la violencia que los ha de alguna manera influido en su vida cotidiana, pues ha al mismo tiempo como ignorado o evitar pensar muy bien cuáles son los riesgos de emigrar en un contexto en donde existe una red del crimen organizado justo en la misma ruta migratoria. Entonces, eso representa un gran peso sobre ellos, pero también un drama terrible sobre el presente y el futuro de sus vidas. Y no tienen mucho por dónde recurrir. Claro que este es un mercado apetitoso para los coyotes. Tú tienes proyectos también en desarrollo vinculados con educación y educación financiera directamente allá, exactamente de donde estamos hablando. ¿Han visto, has podido atestiguar este tema, la presencia de coyotes, porque saben que ese es su mercado? Mira, los coyotes se encuentran muy cerca de la zona porque pues está cerca de la frontera. Se permite, les da la oportunidad para hacer el enlace de cruzarlos a México y después llevar a los inmigrantes hasta Estados Unidos. Entonces es un modus vivendi. De hecho, cuando uno mira las ocupaciones de la gente, muchos de ellos se encargan básicamente de viajar regularmente y llevar personas en el trasiego, en el trayecto hacia México y Estados Unidos. Entonces, sí, hay una presencia bastante fuerte, no solamente en esta ciudad, pero también en otros lugares de la zona de San Marcos, y eso de alguna manera refleja que no hay muchas oportunidades económicas en esa zona, y entonces se apalancan de un contexto en donde San Marcos es parte de la ruta migratoria de muchas otras nacionalidades que vienen de Centroamérica y de Sudamérica, incluso del Caribe, como los cubanos. Entonces, la presencia del coyote es prácticamente una cuestión rutinaria. Una cuestión rutinaria. Hay
esfuerzos de la autoridad local para desalentar la migración de las familias, o se entiende que esa es parte de la cultura de la comunidad? Para terminar. No, el gobierno local ha hecho muchos esfuerzos por tratar de crear oportunidades de empleo, de lidiar con el contexto de la migración irregular, tratando de convencer a la población de repensar esto. Sin embargo, es un trabajo bastante abrumante, bastante pesado, que requiere de muchas más intervenciones. Sin embargo, han tratado de hacer eso. Se han creado comités de trabajo comunitario sobre prevención de migración, pero también sobre la migración en general. Ahí tienen ustedes la radiografía que nos está presentando de Comitancillo, todo lo que es la experiencia de Manuel Orozco. Gracias, Manuel. Me gusta.